Buenas noches. Sin duda, el agua, como se dice, es el líquido vital. Es algo que nunca puede faltar. Y por supuesto, pues es lo que todos defendemos. Y cuando se habla del agua, se asocia automáticamente con el acueducto metropolitano de Bucaramanga, que el mercurio, que las concentraciones, donde no se llega, las pilas públicas. Por eso, esta noche hemos invitado en protagonistas al doctor Hernán Clavijo Granados, gerente general del acueducto metropolitano. Buenas noches. Carlos, gracias buenas por noches. aceptar la invitación. Muchas gracias a usted por invitarme. Bueno, este año el acueducto metropolitano ha reportado 2 grandes concentraciones de mercurio sobre el río Suratá. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué medidas se han tomado? Bueno, nosotros hacemos un monitoreo permanente de esta fuente. Esta es una de las principales fuentes del acueducto metropolitano y cada hora nosotros estamos tomando estas muestras. Efectivamente, como usted lo dice, en febrero y en julio de este año hemos tenido unos picos anormales en la concentración del mercurio. Esto se debe a actividades antrópicas, actividades humanas que ocurren en la parte alta del río, que terminan llegando a la parte baja donde estamos nosotros. Para la ciudadanía, cuando hablo de la ciudadanía hablo de los usuarios del acueducto metropolitano de Bucaramanga, no hay, digamos, un riesgo mayor. No hay un riesgo mayor porque la contingencia de la planta nuestra es cerrar la compuerta y no permitir que esta agua contaminada entre al proceso. Un filtro. Y eso es una cosa pues, que la ciudadanía debe tener muy clara. Sí. Y no es que el mercurio está llegando a las casas, pero eso no minimiza el problema. Entonces el problema que tenemos es que se está contaminando el río. Y al contaminarse el río, pues no solamente llega esto a la planta, sino que también llega a aquellas poblaciones que toman agua directamente del río para sus riegos o incluso para su consumo directo. Entonces, hemos hecho un llamado a la autoridad ambiental, hemos participado ya en algunas mesas de trabajo, incluso participamos en un consejo extraordinario de seguridad pues de emergencia a causa de estas concentraciones de mercurio para integrar, ¿sí? Para lograr una acción integral entre las diferentes instituciones que participan en esto. Y aquí está la corporación, la autoridad ambiental, sí, los entes territoriales, la policía, el ejército, la fiscalía, la procuraduría, la defensoría. O sea, digamos, hay una serie de actores que deben trabajar de manera conjunta porque la competencia de ninguno de ellos basta para resolver todo el problema. Entonces, nosotros hemos participado también, hemos puesto al servicio de esta mesa de trabajo los laboratorios del acueducto metropolitano, que son laboratorios certificados, y estamos atentos de ver cómo podemos fortalecer esa red de monitoreo y lograr adelantar unas acciones contundentes frente a las personas que vierten este tipo de sustancias al río. Sí, o sea, ahí identificar las causas y proponer, como se dice, ese plan correctivo para que no siga sucediendo. De acuerdo, así es. Bueno, doctor, ¿y qué sucede en la operación del acueducto metropolitano de Bucaramanga cuando se identifican estas concentraciones altas de mercurio? Nos toca cerrar la planta. Nosotros tenemos un sistema bastante robusto de tratamiento que nos permite eliminar hasta 20 microgramos de mercurio por litro de agua, hasta ahí. Sí. Normalmente lo que debería pasar es que llegara a menos de 2 microgramos por litro, pero nosotros, pues como existe un alto riesgo en este río, pues le pusimos un sistema de pretratamiento que nos permite aumentar esa capacidad. Pero más de 20 es imposible. Entonces, cuando nos llegan concentraciones de 100 o de 163, como tuvimos en febrero y en julio, nos toca cerrar. Nos toca cerrar la planta, el agua sigue por el río, no entra nunca a la planta, hacemos, digamos, un lavado de las zonas que hayan, digamos, tenido contacto con el agua y de ahí en adelante esperamos a que baje la concentración. Es decir, ¿puede el acueducto metropolitano de Bucaramanga garantizar que el agua que consumimos, ¿cierto?, es totalmente... Totalmente. Estas muestras se hacen en 3 momentos. Antes de que el agua entre a la planta, en el río, en el proceso, que se llama agua de proceso, y a la salida, que es el agua que finalmente sale a las redes de distribución. Cuando sale, el resultado que debe arrojar en las muestras que hacemos es ND, no detecta, no detecta mercurio, ¿sí? En el proceso puede tener hasta los 2, que es lo que nosotros eliminamos dentro del proceso, y antes de puede tener hasta los 20, que es lo que podemos tratar en el pretratamiento. Doctor Hernán, otra situación que se presentó en días pasados fue la denuncia de la comunidad de La Inmaculada de Bucaramanga sobre el corte del servicio durante varios días. ¿Qué es lo que está pasando concretamente allá? Perfecto. Lo primero, pues mencionar que no hubo corte. Digamos que La Inmaculada es una urbanización que presenta en su momento de la construcción un sistema hidráulico que consiste en unos tanques y unos bombeos para poder llegar hasta las torres. Eso, para efectos de un ejemplo, es como la motobomba de su edificio donde usted vive. La motobomba es del edificio.
El acueducto metropolitano llega hasta el edificio bombea a los diferentes apartamentos y a sus tanques y a partir de ahí las personas consumen. ¿Qué pasó en la Inmaculada? Que estas bombas no han recibido el mantenimiento adecuado. No han recibido, los tanques no los han lavado. Que no es responsabilidad del acueducto. Eso no es responsabilidad del acueducto. Pero, como usted bien lo dijo al comienzo de esta entrevista, todo lo que tiene que ver con agua tiene que ver con el acueducto metropolitano de Bucaramanga. Entonces, la comunidad, digamos que levanta la mano y dice, necesitamos que el acueducto metropolitano nos resuelva. Y resulta que no le corresponde al acueducto, pero hicimos una mesa de trabajo también con los líderes de esta comunidad y logramos llegar a un acuerdo en el que nosotros vamos a hacer un diagnóstico de qué es lo que ellos tienen que hacer, qué tienen que hacer para que estos bombeos funcionen bien, cuál es el mantenimiento que se les debe dar, cómo hacer para ponerlo a punto ahorita y llegar a un acuerdo con la comunidad para que sea el acueducto el que lo haga, pero pues sea la comunidad la que lo pague, porque finalmente son de ellos. Eso está en este momento en proceso, la comunidad ya entendió que esta problemática, digamos, es grave, pero no es responsabilidad del acueducto y que estamos en la mayor disposición de ayudarles a resolver. Ellos decían, por ejemplo, también en las notas que publicamos la semana pasada, que pedían si era viable que cada habitación, cada casa tuviera su medidor. Eso está perfecto, de hecho lo tienen. Lo que no tienen es financiado la operación y mantenimiento de ese sistema de bombeo. Entonces, ellos tienen su medidor. Sí. Cada una de las casas tiene su usuario y yo podría eventualmente suscribir un contrato con cada uno de ellos para que esa operación y mantenimiento la hiciéramos nosotros, pero la pagaran. ¿Cuál es el problema? Usted me entenderá, usted no puede, yo no le puedo cobrar a usted en su factura algo que usted no ha aceptado. Entonces, el reto importante que tenemos ahorita con la comunidad es que las personas que viven en la Inmaculada, todas suscriban con nosotros un convenio donde se comprometen a hacer el pago de esa operación y mantenimiento. Nosotros lo podemos hacer y la verdad es que esto sería la forma de encontrar una solución definitiva al problema que ellos tienen. Cuando levantaron la mano lo que querían era que lleváramos un carro tanque. El carro tanque no resuelve el problema, lo resuelve de inmediato porque pues, necesitan agua, les podemos llevar agua en el carro tanque, pero eso no es la solución definitiva. Bueno, a propósito de comunidad, doctor Hernán, ¿cómo avanza el proceso de garantizar el agua en las llamadas zonas periféricas de la ciudad? Un programa muy positivo para erradicar las llamadas pilas públicas, sobre todo en el norte de Bucaramanga, que usted tuvo la oportunidad a comienzo de año de contarlo aquí igualmente. Hay varias zonas, hay varias dificultades y son casos particulares en cada uno de los asentamientos humanos. Esto es una gran cadena de cosas, Carlos Julio, y nace, digamos, desde la ubicación misma de la vivienda. Entonces, si la vivienda está ubicada en un predio de alto riesgo, nosotros tenemos que hacer un trabajo distinto y es de reubicar estas viviendas. Eso lo hace, digamos, la Secretaría de Planeación, lo hace la Alcaldía de Bucaramanga. A partir de ahí, si el barrio está en proceso de ser legalizado, entonces pues a nosotros nos notifica la Secretaría de Planeación y con base en eso podemos hacer uso de unos recursos que nos da la ley para poder instalar el servicio. Y de ahí en adelante los que ya tienen la infraestructura de alcantarillado, los que ya están organizados, que vienen funcionando bien como pila pública, que están al día, normalmente los metemos en este programa que se llama de Santurbana Casa, donde logramos individualizar el servicio. Es decir, la pila pública que ya estaba funcionando bien, que la gente está organizada, que todo el mundo se pone al día, esa normalmente la podemos individualizar. ¿Qué se requiere para individualizar? Que tenga el alcantarillado, que no esté en alto riesgo y que se encuentre en proceso de ser legalizado, básicamente. Entonces, hay algunas comunidades en las que ya estamos trabajando. Portal de Los Ángeles, por ejemplo, que fue la primera, ya terminó. Ya terminamos de individualizar a todos los usuarios de Portal de Los Ángeles. Estamos trabajando ahorita en los estudios y diseños de La Fortuna. Y así seguimos, con varios. En el norte particularmente tenemos un plan de inversiones de más de 10.000 millones de pesos para llevar el área de prestación hasta allá. Para nosotros el área de prestaciones es nuestra cancha. Esa es la cancha que nos marca a nosotros la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión Reguladora de Agua. Uno se rige por un área de prestación y nosotros nunca habíamos podido llegar a estos asentamientos del norte porque muchos de ellos están en población rural, son asentamientos humanos que no están legalizados. Todo lo que yo le estaba comentando ahorita, no cuentan con la infraestructura, luego no pueden estar dentro del área de prestación. Entonces, estas inversiones que estamos haciendo son inversiones para llegar con la infraestructura hasta allá, para poder garantizar las condiciones, para poder ampliar el área de prestación y poder llegar hasta allá con el servicio individualizado. Vamos por muy buen camino, esperamos individualizar, yo creo que en lo que queda de este año, otras 300 o 400 familias que hoy en día tienen pilas públicas. Pero la pila pública también es una solución para muchos, ¿no? O sea, hay algunos asentamientos que no tienen agua, no tienen ni siquiera la pila pública y hemos logrado habilitar unas pilas públicas nuevas que le den por lo menos esa opción transitoria a la comunidad. Paso a paso. Es un paso a paso mientras se legalizan, mientras
se formalizan, digamos, algunos de estos asentamientos humanos y los podemos llevar a que estén listos para un servicio de calidad. Señor gerente, hay un proyecto muy ambicioso, también lo hablamos aquí hace algunos meses, y es aumentar la oferta del servicio de agua en Girón y llevar agua al municipio de Lebrija, que ha sido muy sediento, pues, inclusive por la época de verano. ¿Cómo va ese proyecto en el que participan varios actores públicos, entre ellos el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga? Hay varias cosas. Girón, que se va a beneficiar, digamos, de ese tubo que sube hacia Lebrija, y Lebrija. Y lo separo por dos cosas. La primera, porque en Girón estamos haciendo un trabajo muy importante tanto con el municipio de Girón como con la empresa de servicios públicos, con Girón SAS, para determinar cuáles son esas áreas en las que tenemos que priorizar la inversión en redes de distribución de acueducto y redes de alcantarillado. Y es fundamental porque no existe, o sea, no es posible instalarle acueducto a quien no tiene alcantarillado. Pero como nosotros no somos el prestador natural del alcantarillado, debemos hacer un trabajo conjunto con Girón SAS, que es quien en este momento está haciendo esas inversiones. Entonces, en eso estamos trabajando y hay cerca de 9 distritos nuevos que vamos a habilitar en Girón, no solamente con los 75 litros que sobran del tubo de Lebrija, sino también con una obra muy grande que vamos a hacer desde el tanque Ferrovías hasta el tanque Girón Mayor. Y eso es urbano, no rural, ¿no? La gran mayoría es urbano, pero estaba por fuera del área de prestación. Sí. Entonces, digamos, ahí teníamos esa dificultad. Pero vuelve y juega. El problema aquí es que no existen las redes. Y si no hay alcantarillado es imposible evolucionar. Eso con respecto a Girón. Con respecto a Florida, a Lebrija, perdón, ese tubo ya está contratado, está en ejecución desde el año pasado. Sufrió algunas modificaciones en su diseño y ha tenido, digamos, algunas demoras, pero ese, digamos, es un proyecto que va por buen camino y en algún momento terminará. Ese tubo conduce 150 litros hacia Lebrija, deja 75 en Girón y deja 75 en Lebrija. Estamos trabajando muy de la mano con el municipio de Lebrija viendo cómo resolvemos ese convenio definitivo en el que se le entregue agua del acueducto metropolitano a Lebrija. Ahí hemos logrado grandes avances, nos falta afinar algunos detalles tanto con el alcalde como con la empresa de servicios públicos, pero yo creo que eso debe prosperar muy pronto. Finalmente, hemos visto muy activo el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, por supuesto, a usted como gerente en la labor social, llegando a la comunidad, con la parte, por ejemplo, del deporte. Ahora, el pasado sábado, con las escuelas de formación de microfútbol, ver esos rostros de esos chiquillos alegres, porque pues pudieron pisar la cancha del Bicentenario, los chiquillos en los procesos de formación, de fundamentación, de pedagogía. Y bueno, otra serie de actividades que ha hecho visible precisamente al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga de llegar a todos esos sectores. Carlos Julio, nosotros dejamos de vernos como una empresa de acueducto, ¿sí? Y en esta redefinición de nuestra estrategia, el acueducto pasa a ser un actor de región que lo que hace es llevar bienestar a las comunidades. Pero el bienestar no es solamente agua. Nosotros entramos por el agua, pero alrededor del agua tiene que haber una cantidad de cambios a nivel de la comunidad. Y uno de ellos es mantener a nuestros niños bien orientados, bien ubicados, que su proceso de formación sea un proceso de formación que los lleve a ser, digamos, unas muy buenas personas, buenos trabajadores, buenos ciudadanos. El deporte es una herramienta fundamental para esto. Y en eso nos articulamos nosotros con la Alcaldía de Bucaramanga cuando en su momento hicieron el planteamiento de arrancar con los torneos de microfútbol. El año pasado patrocinamos o participamos como promotor de la Supercopa. Y nos fue muy bien, fueron 50 equipos en su momento, 30 de hombres y 20 de mujeres. Este año ya vamos para 150 y 50. 200 equipos de microfútbol. Eso es una cosa maravillosa que nos permite a nosotros no solamente estar cerca de la comunidad, sino llevar una oferta importante de valor en deporte a las comunidades que más lo necesitan. Entonces, pues nosotros felices y esto que usted menciona el sábado, pues es absolutamente motivador ver a los niños comprometidos con el deporte, participando de manera activa de una oferta institucional como son las escuelas de formación. Para nosotros es maravilloso poder hacer parte de ese proyecto. Bueno, muchas gracias, señor gerente, muy amable. A usted, Carlos Julio. El doctor Hernán Clavijo Granados, gerente general del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, nuestro protagonista esta noche en Oro Noticias.